Hola mis amados, hoy 1 de enero del año 2023, saludándolos por estos medios una vez más y deseándoles grandes y poderosas bendiciones en nuestro Señor Jesucristo. Por lo general, el ser humano se pregunta, ¿cómo puedo mejorar en la vida? ¿Cómo puedo obtener mejores resultados? Muchas personas hacen lo que la Biblia dice cuando el rey David clamaba y decía, Dios mío, ¿por qué te escondes de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Esos momentos por lo general suceden en cada tipo de personas, en cada uno de nosotros. Pero mis amados, la buena noticia es que la palabra de Dios nos dice cómo nuestra vida puede cambiar radicalmente, totalmente. Nosotros estamos comenzando hoy, 1 de enero del año 2023, estamos comenzando un nuevo año. El año 2022 ya se fue. Mis amados, quiero comunicarles a ustedes una palabra que está en mi espíritu, que sin duda me va a bendecir grandemente y va a ser el fundamento para mi vida, para mi diario vivir, para mi desempeño cotidiano. De aquí en adelante va a ser basado en esta palabra que Dios me dio. El año 2023, prácticamente para muchas personas que hemos logrado entender, es el año del Salmo capítulo 23. El Salmo capítulo 23 es un salmo cargado de grandes bendiciones para el ser humano. Ese salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Oiga, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, en otras palabras, con esa confianza, con esa seguridad, ya todo está arreglado. Ya todo está satisfecho. Por eso dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma con aliento, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Pero mis amados, para muchas personas, el Salmo 23 no se hace una realidad. Y la pregunta es, usted podrá preguntar, pastor, ¿cómo hago yo para que el Salmo 23, que se asemeja al año que hemos comenzado a vivir, cómo hago para que eso se cumpla en mi vida? Entonces usted tiene que entender es que el Señor debe ser su pastor para que pueda acceder a esas bendiciones grandes que están ahí, como nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará. Usted ya se ve en bendición. Confortará mi alma con aliento. O sea, será una persona que prácticamente se siente feliz, se siente tranquilo, se siente realizado. Confortará mi alma con aliento, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Pues déjeme decirle, mi amado, que si no me equivoco, el Salmo capítulo 23 está después del Salmo capítulo 22. Y usted se preguntará, ¿y a qué viene eso de que el Salmo capítulo 23 está después del Salmo capítulo 22? Pues tienes que volver al Salmo 22, porque el Salmo 22 es uno de los salmos mesiánicos. Prácticamente para que se pueda ejercer y cumplir y realizar el Salmo capítulo 23 en la vida de una persona, esa persona tiene que haber pasado por el Salmo capítulo 22. Porque es que, mis amados, no depende de nuestras fuerzas. La solución, la calidad de vida abundante, la calidad de vida que necesitamos de una manera muy integral,
no depende de nuestro desempeño, no depende de nuestras fuerzas, no depende si somos sabios, si somos entendidos, si somos rápidos, si somos ricos, si somos pobres. No depende de eso, mis amados. Depende de lo que realizó una persona llamada nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el propósito de esta enseñanza es poder entender por qué mi vida puede mejorar radicalmente. ¿En dónde me puedo yo basar para tener seguridad y confianza de que mi vida puede ser transformada radicalmente como la anhelo, como lo deseo? Pues el Salmo capítulo 22 es un salmo mesiánico. Es un salmo que dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Ese salmo dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron una de las palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario. En ese salmo también dice que sobre mis ropas echaron suertes. Y esto le pasó al Señor Jesús en la cruz del Calvario, como lo crucificaron totalmente desnudo. Y lo último que él vio fue a los soldados romanos echando suertes sobre sus prendas, sobre sus vestidos. El Salmo capítulo 22 dice que contar puedo todos mis huesos. Eso le pasó al Señor Jesús en la cruz del Calvario. El látigo romano le desfiguró su carne de tal manera que se podían contar sus huesos. El Salmo capítulo 22 dice: mis huesos se descoyuntaron. Eso le pasó al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Todo el oprobio, todas las situaciones horribles que nos pasarían a nosotros por causa del pecado, el Señor Jesús cargó con ellas en su cuerpo en la cruz del madero. Entonces, mis amados, por eso es que el Salmo 22, como es un salmo mesiánico de los sufrimientos del Señor Jesús en la cruz del Calvario, por consiguiente, el Salmo capítulo 23 es el salmo de las grandes bendiciones para el ser humano. ¿Cómo el ser humano accede a esas bendiciones? Sencillamente, y lo único que tenemos que hacer, mis amados, es creer en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y aceptar ese sacrificio, recibir ese regalo, recibir esa gracia abundante que en realidad nosotros no nos las merecemos. Esas bendiciones vienen sobre nuestras cabezas porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. El Señor Jesús tomó todo mi pecado, tomó todo mi castigo, tomó toda mi condenación, tomó toda mi afrenta, mi vituperio, todo lo tomó Él. Y luego, a cambio, Él me concede que soy participante de las bendiciones que a Él le corresponden. Entonces, eso viene sobre nuestra cabeza. Entonces, el primer punto, mi amado, quiero que quede en su corazón. Si quieres una vida abundante, este año 23, cuando yo hablo de una vida abundante, no solamente estoy hablando de cosas materiales, porque la vida del ser humano no consiste en todo lo abundante que en las cosas materiales que pueda conseguir. Es en la parte integral, en la parte de la seguridad, en la parte de la confianza, en la parte de la tranquilidad, en la parte del descanso, en la parte de sentarse y reposar confiadamente de que esa persona llamada nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente quitó mi pecado, sino que ahora me hace partícipe
de esas bendiciones tan grandes como son el Salmo capítulo 23. Por ejemplo, mis amados, si ustedes leen Isaías capítulo 53, es uno de los capítulos también que hablan de los sufrimientos del Mesías, de los sufrimientos del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero al comenzar Isaías capítulo 54, dice: regocíjate, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Prorrumpe en cantos de alabanza la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, por eso es que las bendiciones para nosotros, para el ser humano, solamente dependen de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, donde habla la Biblia de las bendiciones por causa de la obediencia y las bendiciones y las maldiciones por causa de la desobediencia. Imagínense que los versículos de Deuteronomio capítulo 28 que hablan de las bendiciones por la obediencia son 14. Y los versículos que hablan de las maldiciones por la desobediencia son 54. Pero cuando uno lee las bendiciones por causa de la obediencia, en este caso era la obediencia a la ley, que déjeme decirle de paso, nadie lo pudo lograr. El mejor de todos ellos, que era el rey David, falló. Pero las consecuencias de las maldiciones son 54, donde cuando uno las lee, es decir, si uno no entiende el espíritu de la palabra con la cual Dios permitió que se escribiera, la persona prácticamente queda muerta. Pero el espíritu de esa palabra que habla de las consecuencias o de las maldiciones por no obedecer, cuando usted las lee, lo que el Señor nos está diciendo es: miren de todo lo que yo los he librado. Miren de todo lo que el Señor Jesucristo, que fue el único que guardó la ley, fue el único que pudo cumplirla. Entonces, de lo que el Señor nos libró por causa de una sola persona que fue obediente, que fue nuestro Señor Jesucristo. Esas bendiciones, las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28, están encerradas en 4 partes. En la parte de la economía, en la parte de la salud, en la parte de la familia y en el ambiente social. Pero la parte de las consecuencias por no obedecer son muy desastrosas. Pero lo que a nosotros nos da paz y tranquilidad es poder entender que nadie humanamente pudo cumplir las exigencias de la ley. Nadie. Pero el Señor Jesucristo fue el único que logró hacerlo. Entonces, por Él nosotros somos libres de todas esas maldiciones que hay ahí y somos partícipes de los 14 versículos que hablan de las bendiciones por causa de la obediencia. Mi amado, no sé si me hago entender. No le dé vueltas más al asunto. No pase las noches en desvela preguntando cómo puede mejorar su vida en este año 2023. Cómo la puede mejorar en la economía, cómo la puede mejorar en la familia, cómo la puede mejorar en la salud. Solamente crea, mi amado, mi amigo, mi hermano. Crea solamente en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Si usted lee los 39 capítulos, que prácticamente son los 39 libros del Antiguo Pacto, porque la Biblia está compuesta por 66 libros, lo cual
son 27 del nuevo pacto y 39 del antiguo pacto. Pero cuando uno lee Isaías, los 39 capítulos de Isaías que representan los 39 libros del antiguo pacto, es puro juicio, castigo. Pero cuando ya uno pasa al capítulo 40 de Isaías, dice: consolaos, pueblo mío, consolaos, consolaos. ¿Por qué? Porque los libros del nuevo pacto, que son 27, es donde está la esencia del evangelio, de la gracia, de la paz y la misericordia. Usted sabe que si usted acepta al Señor Jesucristo, tiene paz para con Dios. Tiene paz para con Dios. Es justificado. Es declarado inocente, que no es culpable. Qué vida tan linda y qué vida tan hermosa. Porque hoy, 1 de enero del año 2023, y ayer, que fue 31 de diciembre, el último día del año 2022, prácticamente es donde más, lamentablemente, más mentirosos hay en el mundo. ¿Por qué mentirosos? Porque se prometen muchas cosas que a la verdad no se pueden cumplir. ¿Y por qué no se pueden cumplir esos anhelos, esos sueños, esos buenos deseos de las personas? Porque lamentablemente quieren realizar esos buenos logros o conseguir esos logros basado en el desempeño humano, basado en el esfuerzo de la persona, basado en la obediencia de la persona. ¿Usted sabía, mis amados, que en la ley las personas eran bendecidas si obedecían a la ley? Y si no se obedecía a la ley bien como tenía que obedecerla, eran maldecidos. Bajo la gracia no es así. Bajo la gracia, la obediencia precede a la bendición. O sea, bajo la gracia primero está la bendición en nuestras vidas y como fruto viene la obediencia. Quizás muchas personas les es difícil poder entender esa parte de la palabra. Por eso la Biblia dice que fuimos bendecidos en Él y que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Estamos en una posición de privilegio, mi amado, en una posición de bendición. Ahí está usted, si usted ha recibido. Es que el secreto está, mi amado y mi amigo y mi hermano, es aceptar y recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón para que Él sea mi pastor, para que Él me pastoree con su palabra, con sus buenos pastos, y para que Él me conduzca por senda de justicia por amor de su nombre. Ahí es cuando Él es mi pastor. Y como Él es mi pastor, ¿sabe qué sucede? Nada me va a faltar. No tengo por qué preocuparme. ¿Por qué? Porque todo depende de Él. Usted recuerde, mi amado, cuando José llegó a la casa de Potifar, recuerde que uno de los personajes en la Biblia que se asemeja más a la persona de nuestro Señor Jesucristo es la persona de José. Cuando José llegó a la casa de Potifar, dice la Biblia que Dios estaba con José y todo lo que hacía José en la casa de Potifar, el Señor lo prosperaba. De tal manera que Potifar de nada se preocupaba, sino solamente por el pan que comía a diario, porque lo demás lo hacía José. Mi amado, le quiero hacer esa pregunta: ¿le gustaría tener esa vida de paz y tranquilidad? En que solamente se preocupe por el pan que debe comer, no se preocupe por la economía, no se preocupe por la familia, no se preocupe por los hijos, no se preocupe por el futuro, por el mañana. Pero lo más hermoso es que para que esa preocupación no exista, es que el José celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, viva en su casa, viva en su hogar. Recuerde que el Señor Jesús dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir.
Y mientras Él estuvo aquí en la tierra, dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Y luego Él todavía en la eternidad nos está sirviendo, mi amado. Él está intercediendo por nosotros. Él nos está representando ante el Padre. Entonces, mi amado, por eso es que la vida de una persona puede cambiar radicalmente cuando confía de que en realidad... ¿Por qué? Porque es que si nosotros no solucionamos la parte del pecado para con Dios, si no la solucionamos y la única solución que hay es aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros no hacemos esas cosas, pues imagínate cómo Dios puede bendecirnos a cuesta de su santidad. Él no puede hacerlo, mi amado. Aunque su naturaleza es amor, su justicia demanda juicio. Entonces, Él no puede bendecirnos, no puede sanarnos, no puede ayudarnos a costa de su santidad. Entonces, la fórmula para que la bendición de Dios, el Padre, venga sobre nosotros, es cuando la situación de nuestros pecados ha sido solucionada. ¿Cómo? Aceptando a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. De ahí en adelante el Padre Celestial no ve pecado en nosotros. Y al no ver pecado en nosotros, ¿sabe qué viene sobre nuestra cabeza? Bendición, bendición y bendición hasta que sobreabunde. Y por eso es que el enemigo no puede abrir la boca. Porque ya sabe el enemigo que legalmente los pecados fueron expiados. Que el Padre Celestial no borró nuestros pecados y los metió por debajo de la alfombra, no. Sino que legalmente Él los cargó en su propio Hijo y lo castigó. Tanto fue que el Señor en la cruz del Calvario, dice la palabra, Él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es para que nosotros ya no andemos desamparados. Es para que nosotros ya estemos en casa, estemos en familia. Mi amado, es que lo que le pasó al Señor en la cruz del Calvario fue algo tan delicado que la Biblia dice que hubo tinieblas porque al Señor lo crucificaron a las 9 de la mañana, cumpliendo el sacrificio que se hacía a las 9 de la mañana. Luego a las 12 del mediodía, dice la Biblia, hubo tinieblas por 3 horas. Prácticamente fue un eclipse a nivel mundial, donde hubo oscuridad hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque era un caso personal entre el Padre y el Hijo por expiar el pecado de la humanidad. O sea, mi amado, fue algo muy grotesco, en lo cual el Padre Celestial dijo, voy a colocar tinieblas porque yo no quiero que la humanidad vea las cosas terribles que le pasaron al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Mi amado, por eso es que si usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, lo acepta, le dice, Señor, te doy gracias, porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario, tú llevaste mi pecado, tú pagaste lo que yo merecía por mis pecados. Muchísimas gracias por ello, Señor. Y como si fuera poco, ahora soy participante de la bendición o de las bendiciones que hay sobre ti, Señor Jesús, por su santidad, por su fidelidad. Todas esas bendiciones vienen sobre nosotros, mi amado. Entonces, por eso es que termino diciéndoles, para mí en lo personal, este año será el Salmo capítulo 23. En honor a que estamos en el año 2023. Para algunas personas va a ser un año muy difícil. Seguirá siendo un año más duro que el año pasado. Pero para otras personas será uno de los años de más victoria para ellas. Y la única diferencia consiste en que unos han rechazado
lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no les interesa lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y por eso sus vidas van a seguir de mal en peor, lamentablemente. Pero los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, los que hemos recibido el perdón de los pecados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, déjeme decirle, mi amado, que nuestra vida será totalmente diferente. Para Dios no hay ninguna circunstancia. El mundo va de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero para nosotros habrá luz de lámpara en nuestras casas. Mi amado, a nosotros en lo personal, en la pandemia, donde mucha gente estuvo corta, donde mucha gente fue despedida, angustiada, nosotros fuimos bendecidos. Imagínate, el Señor nos dio a nosotros una bendición muy hermosa en plena pandemia. ¿Por qué? Porque para Dios no hay circunstancias. Lo único es que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, por un lado, ya no hay juicio para nosotros, ya no hay castigo, ya no hay culpabilidad, y por lo cual ya no hay maldiciones. Qué hermoso, mi amado, poder entender esta preciosa palabra. Mire, mi amado, no pase, no comience este año en sus fuerzas. Comiéncelas habiendo aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. Son dos cosas trascendentales, gloriosas, hermosas que le van a pasar. Primero, serás libre de la culpa del pecado. Serás libre del juicio del pecado. Serás libre del castigo del pecado. Y por consiguiente, te van a dar las bendiciones que están sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Eso viene para nosotros y para nuestras familias y para todos los que hemos aceptado lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Mi amado, hazlo. Y este año será el Salmo capítulo 23 para su vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me pastoreará mi alma con aliento. En delicados pastos me hará descansar, me hará reposar. Eso significa bendición abundante. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. O sea, me hará caminar en lo que el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario, por amor de su nombre. Su vida, mi amado, y la vida de su familia será totalmente diferente. Me despido con esta palabra. Mi amado, acepte al Señor Jesucristo. Y el Salmo capítulo 23 estará como un frontal en su casa y gozará estas bendiciones tan lindas y tan hermosas. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me lo siga bendiciendo abundantemente con esta preciosa palabra.